Hola, ¿qué tal viajeros? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy nos encontramos en una de las zonas arqueológicas más importantes de México. Estamos hablando de Monte Albán, así que vamos a conocer este lugar y acompáñame. Estar en Monte Albán, la capital zapoteca, es hacer un viaje por nuestras culturas ancestrales. Aquí nos transportamos a otra época. Por un momento eres el centro del universo. Por un momento amas el silencio, las nubes, la tierra y la magia de nuestro México antiguo. Aquí se toca el cielo estando en la tierra. Esto es Monte Albán. Los mexicanos somos hijos de los hijos de los hijos de una de las 6 civilizaciones más importantes en toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de la civilización Anáhuac. Entre las civilizaciones que podemos encontrar como más importantes está la egipcia, la Mesopotamia, la de la China, de la India, de la zona andina y de la Anáhuac, la cual es una civilización que tiene varias culturas en diferentes tiempos y espacios. Es por esto que esta civilización, la civilización Anáhuac, es una de las más grandes y fue de las más importantes, ya que esta civilización es la que cuenta con más pirámides en toda la historia de la humanidad. Egipto es la segunda y ella, por ejemplo, tiene 110 pirámides. Y solo en México hay 189 zonas arqueológicas. Entonces imagínense, cada zona arqueológica tiene mínimo una pirámide. Es por esto que la civilización Anáhuac fue muy grande y una de las más importantes. En estos momentos ya estamos dentro de esta zona arqueológica, la cual es la más importante de Oaxaca. Está localizada a 10 kilómetros aproximadamente de la capital del estado. Está a 25 minutos de distancia y para llegar aquí es más fácil de lo que se cree. Hay 3 opciones. Una puede ser en un transporte particular en tu automóvil. Otra opción es en un tour. Estos vas a encontrarlo en muchos lugares de Oaxaca. Por lo regular los tours tienen un precio de 350 pesos. Y también va dependiendo qué le vayas agregando al tour, ya que hay tours solamente a esta zona arqueológica y hay tours que también van a esta zona arqueológica y a diferentes lugares. Más bien la ruta de las artesanías abarca San Bartolo Coyotepec y Arrazola. Otra opción, y la que yo ocupé el día de hoy, es tomar un autobús colectivo, un transporte colectivo, el cual lo vamos a tomar en la capital del estado. Vamos a pagar 90 pesos y es un viaje redondo. Nos van a traer aquí a la puerta de Monte Albán y también nos van a recoger. Estos autobuses salen en la calle de Mina. Los puedes adquirir en un hotel que se llama Rivera, que está enfrente de la primera iglesia de Oaxaca, la cual es la iglesia de San Juan de Dios. O también puedes ya tomarlo directo en donde sale el autobús, en la calle Mina, el número 501. Ya estando aquí, el costo de acceso es de 85 pesos mexicanos de lunes a sábado y el día domingo es entrada gratuita para todos los mexicanos. Hola, venimos desde España para conocer Monte Albán. ¡Saludos! Oaxaca es maravilloso, muy bonito. Los mercados, las calles, el ambiente. Y la comida. Y la comida. Y la gente. Visiten Oaxaca. Monte Albán se encuentra a 300 metros sobre el nivel del valle de Oaxaca. Estamos en un punto bastante alto. La construcción de este lugar inicia en el año 500 a.C. Desde ese momento fue cuando Monte Albán empezó a construirse. Y esta construcción se dice que duró 1350 años en 5 etapas diferentes. La primera etapa fue cuando las antiguas personas, los antiguos habitantes llegaron a este cerro, a este monte, y su primer tarea fue aplanar todo este cerro, la cual me imagino que ha de haber sido algo complicado. Pero gracias a eso pudieron aquí construir
estos recintos arqueológicos. La primera etapa de Monte Albán abarcó del 500 al 100 a.C., que fue el periodo preclásico tardío, en el cual se acondicionó el cerro y se construyeron las terrazas, la plaza central y los edificios alrededor de esta, además de que también se elaboraron los relieves de la llamada Galería de los Danzantes. En el 100 a.C. al 200 después de Cristo, que fue el clásico temprano, se construyeron los edificios y conjuntos mayores, las tumbas techadas con lápidas monolíticas y el observatorio, el cual es recubierto con lápidas alusivas a pueblos conquistados. En el 200 al 500 después de Cristo, que fue el periodo clásico medio, fue cuando Monte Albán tuvo un auge económico, un gran intercambio comercial interno y externo con ciudades importantes, como Teotihuacán. En el 500 al 800 después de Cristo, que fue el periodo clásico tardío, fue cuando Monte Albán tuvo su mayor crecimiento de la ciudad y del número de sus habitantes. Hubo un incremento de zonas residenciales y de tumbas, estas decoradas con pintura mural. En el 800 al 900 después de Cristo, que fue el posclásico temprano, empezó la decadencia del grupo hegemónico local, y ahí se abandonó la ciudad misteriosamente. En el 950 al 1521 después de Cristo, que fue el periodo posclásico tardío, hubo una ocupación temporal por parte de grupos autónomos de diferentes etnias. Los mixtecos, grupos que para ese entonces dominaba paulatinamente los valles centrales, acuden a las ruinas de la capital zapoteca a enterrar a sus gobernantes. Es el caso de la tumba 7, una estructura del clásico en la que durante el posclásico se sepultó a un importante gobernante mixteco. La zona arqueológica de Monte Albán fue declarada el 11 de diciembre del año de 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Algo de lo cual se tienen que sentir orgullosos los oaxaqueños es que en este bello estado hay 2 lugares que tienen esta denominación. En todo México solo hay 35 lugares y este estado de Oaxaca tiene 2. Monte Albán y su centro histórico y las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla. En estos momentos nos encontramos en la Gran Plaza, en el centro de este lugar de Monte Albán. Aquí vamos a poder encontrar pues varios edificios y uno de ellos es el edificio J, el cual también es el observatorio, ya que los zapotecas todo lo hicieron perfectamente para mirar los astros, para observar las constelaciones. Es muy sabido que las antiguas civilizaciones estaban muy apegadas a la astrología y este lugar que vemos fungía como esto. Aquí mismo en este edificio podemos ver el muro de las conquistas, las lápidas de la conquista, el cual representa todo el poderío de Monte Albán, el poderío de que hacían así otras culturas plasmados. Si podemos ver aquí en estas lápidas vamos a encontrar personas que están de cabeza. Esto quiere decir que están asimilando la victoria de Monte Albán hacia otros pueblos. Esto lo podemos encontrar en este bello edificio, el edificio J, el observatorio. En estos momentos nos encontramos en la Gran Plaza. Esta tiene aproximadamente 300 metros de ancho por 100 metros de largo y aquí es donde vamos a poder encontrar pues toda esta parte en donde se dice que era utilizado para hacer mercados, un mercado antiguo. El Dios nunca muere en ese lugar. Ahora mismo aquí a mis espaldas podemos ver la plataforma sur. Hay 2 plataformas y esta se caracteriza porque arriba hay 2 montículos. Y aquí es donde se observa más el poder militar,
más el poder de guerra. Y en la plataforma del lado norte podemos ver más esta parte de la agricultura y de toda esta parte de cómo vivían estas culturas. En estos momentos nos encontramos en la parte de arriba de la plataforma sur. Y aquí podemos ver a todos los viajeros tomándose la foto del recuerdo. De lo que vemos enfrente es la plataforma norte, en donde vamos a poder encontrar más representación de la agricultura y de la productividad de Monte Albán. De este lado podemos ver el edificio J, que fue el observatorio con forma de flecha. Qué bonita perspectiva tenemos de este bello centro ceremonial de la cultura zapoteca. Bueno, viajeros, si hablamos del nombre Monte Albán, este tiene dos versiones de su origen. A este lugar llegó un conquistador de nombre Francisco de Orozco, y al llegar vio los montículos que eran muy parecidos a las colinas del Monte Albano en Italia, y por eso le llamó así, por su similitud y porque le hizo recordar su infancia. Otra versión es porque en el siglo XVI este lugar tenía como dueño una persona que tenía el apellido de Montalbán. Pero anteriormente de la llegada de los españoles, de la conquista, este lugar tenía otros nombres, como en lengua zapoteca o en lengua mixteca. Por ejemplo, en lengua mixteca se le llamó Yacucuy, que significa el cerro verde. Y en zapoteco se le llamó como Danicyicbe, no sé si lo pronuncie bien, pero significa en el cerro del jaguar. Y esto porque las antiguas culturas, en este caso de la civilización anáhuac, tenían esta parte de que tenían animales para adorarlos. En este caso, un animal que era muy venerado por estas culturas era el jaguar. Por eso también se le llamaba como el Cerro del Jaguar a este lugar. Al ser el jaguar el símbolo de la montaña sagrada de los zapotecos, este se vuelve un emblema que cuando los mixtecos en el posclásico invaden el valle y corren a los zapotecas, los zapotecos se van al istmo y corren a los Guaves, y ahí reinician su universo. Es por eso que a su capital se le llama Tehuantepec. Tecuani, que quiere decir jaguar, y Tepec, cerro. Es por eso el nombre del istmo de Tehuantepec. Recomendaciones cuando vengan a Monte Albán es que traigan bloqueador solar, un buen sombrero, lentes de sol y buen calzado, porque vamos a caminar bastante, además de que también traer agua, hidratación, porque el calor sí que está intenso. Y bueno, viajeros, ahora nos encontramos en la Galería de los Danzantes. Aquí vamos a poder encontrar relieves en donde se plasman bastantes vivencias de esa época, de nuestras antiguas civilizaciones. Estos relieves en un principio se pensaban que eran personas que celebraban, que estaban en una fiesta, pero después se llegó a una conclusión de que eran prisioneros. Aquí, el hacer estos relieves y mostrarlos, se notaba un poder militar, una gran fuerza. Aquí se combina la estética con el dolor, la fuerza con la aniquilación y el poder de la vida y la muerte. Los danzantes están desnudos, son masculinos, están contorsionados y con rasgos olmecoides. Todos están muertos porque están con los ojos cerrados. Se dice que hay más de 500 estelas. En 1806, Guillermo Dupaix visita Monte Albán. Dupaix lleva a cabo excavaciones y localiza las primeros 5 piezas, que más tarde se conocerían como los danzantes. Y pese a todo, parece que danzan, ya que muertos aún revelan que el más allá es un mundo muy movido. Bailan tal vez en un inframundo. Y bueno, viajeros, lo que acabamos de ver fue pues esta Galería de los Danzantes, uno de los tesoros bonitos que hay aquí en Monte Albán como tal.
nos encontramos en una estela, la cual es la más antigua del lugar y la más grande. Tiene 5 metros y un poco más de largo. Y la función de estas estelas era pues avisar el mediodía como tal. Ahora mismo son las 12 de la tarde y podemos ver que la sombra toca aquí. Esto nos indica que es el mediodía como tal. Es una herramienta muy inteligente de las antiguas civilizaciones, en este caso la cultura zapoteca. Y bueno, viajeros, en estos momentos nos encontramos aquí con un turista, un visitante de Monte Albán. ¿Qué te ha parecido Monte Albán? Padrísimo, la verdad es que es muy impactante, muy impresionante. Yo soy ingeniero civil, entonces en la construcción, y me llama mucho la atención la manera en que ellos, cómo la construcción, cómo construyen y cómo pues ha durado tantos cientos de años, ¿no? Y de miles seguramente estas construcciones. Entonces es algo como que me impacta y me impresiona mucho. De maravilla. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Culiacán, pero vivo en Los Cabos. Oh, perfecto. ¿Y qué le ha parecido Oaxaca en general? Hermoso. ¿Qué ha recorrido? Llegué directo a Huatulco, Zipolite, y ayer llegué aquí a la ciudad de Oaxaca y todo es espectacular. Excelente, pues así es, la mayoría de turistas quedan encantados de este bello lugar. ¿Y recomendaría visitar Monte Albán? Totalmente. Perfecto. Si vienen a Oaxaca, tienen que venir a Monte Albán. Ahora mismo nos encontramos con Joan, una visitante de la zona arqueológica. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta zona arqueológica? Está muy bonito y hoy está muy, digamos, tiene muchos años ya. Dicen 200 después de Cristo y 100 antes de Cristo. Está muy bonito. Está muy bonito. ¿Te gusta la arqueología? Sí. Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido en general todo Oaxaca? ¿Te gusta? Vinimos de visita porque nosotros somos de México. Bueno, sí, pero de Ciudad de México, mucho tiempo. Perfecto. Pues síguete la pasando chévere y saludos. Adiós. Bueno, viajeros, ahora mismo nos encontramos en la plataforma norte y también aquí nos podemos dar cuenta de lo inmenso que es Monte Albán. Monte Albán, esta parte solo se dice que es el zócalo como tal de todo el recinto zapoteco, de todo este centro ceremonial. Monte Albán tiene 3 cerros naturales distribuidos. Es el lugar que se llama Monte Albán, otro cerro que se llama El Gallo y otro que es Atzompa, que actualmente es otra zona arqueológica. Y ese lugar de Atzompa sirvió más como un bastón de vigilancia, ya que desde ese punto de Atzompa se podía ver parte del Valle de Etla, una ruta bastante comercial aquí en Oaxaca como tal. Con sus 2074 hectáreas, Monte Albán nos da pues un indicio de lo grande y muy trabajado que fue esta arquitectura de la cultura zapoteca. Wow, amigos, qué calor hace, pero está muy bonito, vale totalmente la pena. Se los recomiendo mucho venir a Monte Albán. De igual manera a la zona arqueológica de Mitla, que son 2 zonas muy importantes en esta entidad. En Mitla también podemos apreciar las grecas características de esa zona arqueológica y aquí podemos ver pues la zona más importante de este bello estado. Pero ahora mismo nos encontramos en el área del juego de pelota. Ritual muy arraigada en las culturas mesoamericanas, que más allá de ser un evento deportivo, tuvo otros fines, como la manera de calmar tensiones o solucionar conflictos sin recurrir a la guerra. Monte Albán es mundialmente conocido porque aquí se encontró el tesoro más grande de Mesoamérica, el cual fue descubierto en la tumba 7 por Alfonso Caso. Ocurrió en la segunda temporada que él estuvo en este lugar. Un 6 de enero de 1932, el tesoro más importante de México y de Mesoamérica sería descubierto. Vamos a regresar a ese 6 de enero. Alfonso Caso estaba explorando el templo de arriba
Ellos entraron por un sector de la tumba, el cual se colapsó, y ahí fue que encontró que había una cámara. Fue así que entró una persona pequeña de nombre Juanito Valenzuela y encontró cosas hermosas. Después se le avisó a Caso, pero él no estaba. Cuando llegó se le avisó, pero él no podía bajar porque no cabía, hasta que después abrieron lo suficiente para que bajaran e hicieran las exploraciones. Cuando llegaron los mixtecos a Monte Albán, depositaron una gran cantidad de huesos que trajeron de su lugar de origen. Entre los objetos que se encontraron en la tumba 7 de Monte Albán se puede ver oro. Hay anillos, collares, pectorales y otros adornos, campanitas y representaciones de aves y mariposas, así como dioses de luz y energía que evocan el ambiente de la corte real, así como de la Casa del Sol. Y el más importante de los restos humanos descubierto en la tumba fue el cráneo decorado con mosaicos de turquesa y conchas. Sin lugar a dudas, todo un tesoro que hoy en día podemos verlo en el Museo de las Culturas, localizado en la capital de Oaxaca, a un costado del exconvento de Santo Domingo de Guzmán. Aquí estamos viendo unas bellas artesanías, ya que aquí en este lugar también hay artesanos muy talentosos, y aquí podemos ver unas máscaras de jade en 400 pesos, este jaguar también, que es uno de los símbolos de la cultura zapoteca, en 400 pesos, y esta bonita máscara en 300 pesos. Igual cuando vengan aquí a Monte Albán van a poder adquirir bellas artesanías del recuerdo. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya conocimos la bella zona arqueológica de Monte Albán, este lugar en donde puedes tocar las nubes, en donde nuestros antepasados pues convivían en una armonía como tal. Así que si te gustó el video, no olvides darle like, comentar, suscribirte al canal y activar la campanita. Y igual comparte para que el algoritmo de YouTube nos trate muy bien. Nos vemos en la próxima. Esto fue Oaxaca, esto fue Monte Albán y esto es México. Hasta la próxima.